Hola terrícolas, ¿cómo están? Yo soy Nati, la May de la tribu. El día de hoy vamos a hablarle, como les prometimos, acerca de el duelo terapéutico. Y empezamos por decir que el duelo es un proceso que se da en las relaciones. Y precisamente se trata de elaborar y resolver una relación que se acabó. Ok, repito eso. Eso que se da en las relaciones. Y precisamente se trata de elaborar y resolver una relación que se acabó. Las personas necesitamos aceptar que una relación se ha terminado y despedirnos a través de nuestras emociones y sentimientos. El objetivo es decir adiós a una relación que por diferentes motivos se ha terminado. En este caso también vamos a darle un enfoque a esto que acabamos de decir acerca de ciertas circunstancias de las que tenemos que despedirnos, ciertos ambientes a los que tenemos que despedirnos, ciertas relaciones, no necesariamente de pareja a las que tenemos que despedirnos. También vamos a enfocar este tema también desde un punto de vista de nuestros hábitos de alimentación, y también vamos a darle un enfoque acerca de cuando debemos decir adiós a un lugar para movernos a otro lugar. Todo esto, señores, lo embarca el duelo terapéutico y es de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar por lo último que le acabo de mencionar. Y es acerca de cuando nosotros tenemos que decirle adiós de manera terapéutica a un lugar que de alguna manera nos marcó. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que trasladarnos de ciertos lugares a otros por X o Y razón. A veces nosotros decidimos eso, si ya somos adultos. A veces cuando se es niño no necesariamente uno es una decisión de uno. Por ejemplo, en mi caso, siempre tengo que hablarle de mí. Me gusta hablarle de mí porque no se trata por aquí como de hablarle de caso de mis pacientes antes, ni tampoco de otras personas, sino de mí. En el caso mío, hablando por un grupo de WhatsApp, siendo parte del grupo de WhatsApp que crearon mis amigos de infancia del lugar donde crecí, me di cuenta que hay muchas cosas a las que yo no le dije adiós. Porque cuando estaba creciendo, nosotros nos mudamos a Santo Domingo, vivíamos en el Cercado y nos mudamos a Santo Domingo. Y pasaron muchas cosas, en realidad, en mi familia nuclear en ese momento. Mis padres, mis hermanos, nosotros pasamos por una situación, por una crisis financiera y tuvimos que desplazarnos del lugar en donde mis hermanos y yo crecimos hasta la ciudad de Santo Domingo. Fue una etapa muy, muy sumamente difícil para todos nosotros, porque tuvimos que decirle adiós, sí o no, a todas nuestras cosas, a toda nuestra pertenencia, a la que fue nuestra única casa hasta ese momento, y irnos para una gran ciudad y empezar de nuevo. Obviamente en ese momento nosotros no sabíamos, nosotros no estábamos relacionados con este término del duelo terapéutico. Y hace poco, conversando en uno de esos grupos y compartiendo tantas anécdotas, como que una parte de mí pudo regresar a todo lo que vivimos en ese lugar y de alguna forma como sanar esa parte. Como, no sé cómo describirlo, pero es que fue como que cuando pude hablar de todas aquellas cosas que vivimos allá, tanto las negativas como aquellas cosas que nos marcaron de manera positiva. O dije tanto las positivas como aquellas que nos marcaron de manera negativa. Cuando nosotros cuando nosotros pudimos como hablar de todo eso, como que eso trajo una sanidad, como una libertad a nuestra vida increíble. Y muchas cosas que vivimos a nivel familiar como que se destaparon. Simplemente comenzamos a hablar de anécdotas muy graciosas y comencé yo a recordar tantas y tantas cosas con las cuales pude hacer las paces y como cerrar un ciclo, como que lo recordé, y una vez que lo pude recordar y vino a mi memoria, entonces como que pude
como que pude liberarme de cosas que todavía me afectaban cuando grande. Entonces, para esta parte en sí, no es como que fui a una terapia. Ojalá y lo hubiera hecho, pero no es como que fui a una terapia, sino como que este grupo fue como tan sanador, fue tan terapéutico para mí, porque, insisto, pude hablar de muchas cosas que yo ni siquiera recordaba. Otro proceso de duelo del que le puedo hablar ahora que soy adulta, o sea, desde que soy adulta. Y sé que, o sea, volviendo un poquito a lo de niña, hay muchas cosas que hablar solamente de esa etapa y de la cosa que descubrí en el grupo del que le hablé. Pero, número uno, este episodio sería muy largo si le hablara de eso ampliamente. Y número dos, esas heridas que se abrieron y fue para bien porque se sanaron incluyen a otras personas. Entonces, por eso no lo menciono por aquí. Lo de ya de mi vida de adulta se trata de cuando de manera deliberada y de manera personal y de manera voluntaria decidí mudarme desde República Dominicana para Estados Unidos. Yo sé que para muchas personas el vivir en Estados Unidos puede ser como uno de sus sueños más anhelados. Ese no era mi caso. Dios es soberano, señores. Él es muy particular con ciertas cosas, porque a cierta gente que tienen en el vivir en otro país como algo tan marcado, no se le da. Y a otras personas como que como que nos da para desde con 33, así, como que nos da lo mismo, entonces no sucede. Obviamente él siempre tiene un plan y un propósito para todo. Y cuando mi esposo y yo nos conocimos de manera virtual, yo siempre pensé que si la relación de nosotros se ponía seria, él era el que iba a ir a vivir a República Dominicana, porque mi vida ya estaba realizada, digamos. Estaba muy estable, estaba trabajando en el lugar donde siempre quise trabajar, ya estaba graduada, tenía mi licencia para ejercer psicología clínica. Estaba trabajando para el gobierno en un hospital público como psicóloga clínica. Aparte de eso, ese hospital estaba frente al mar, señores. Imagínense, yo que soy loca con el mar y que mi lugar de trabajo esté frente al mar. Oh, Dios mío. Eso fue un paréntesis. Y yo sentía como que mi vida estaba resuelta. Entonces, encima de eso, había conocido ya a la persona que yo sentía que era para mí, que era mi esposo. Entonces, durante el noviazgo nosotros habíamos hablado acerca de eso, acerca de la posibilidad de que él sea que vaya a vivir para allá. Pero las cosas fueron cambiando. Nosotros tuvimos una relación por 3 años a distancia, incluyendo el tiempo que nos conocimos, el tiempo que duramos de novio y después el tiempo que estuvimos casados y que aún él vivía aquí y yo allá. Y entonces pasaron muchas cosas durante ese tiempo que nos dieron a entender que podía al menos yo darme la oportunidad de venir. Entonces cuando ya todos los permisos y lo de la residencia y todo eso se había gestionado, nosotros decidimos, yo decidí darme una oportunidad de venir, que de hecho aproveché las vacaciones de mi trabajo para venir, porque dije, si siento que ese país no es para mí, pues simplemente me regreso y ya tengo todo. Pero una vez que estábamos aquí, entendimos que Dios habló a nuestro corazón y sentimos que nuestro lugar era aquí donde estaba mi esposo. Y también el Señor trató conmigo de manera muy especial con relación a la congregación donde estoy. Entiendo que Él me trajo, Él me habló a través de un sueño y yo sé que fue Él. Porque durante estos 9 años y casi 10 años que he vivido en este país, Él se ha encargado de mostrarme una y otra vez que Él me trajo. Pero no me quiero desviar del tema del duelo, y es que a pesar de todo eso, a pesar del respaldo de Dios,
El primer, digamos que el primer año, ¿verdad, papi? El primer año, el segundo año que yo viví aquí, en realidad fue un luto casi constante. Sí, no fue fácil. No fue fácil para mí, ¿verdad? Para ti no fue fácil de abandonar tu familia y toda tu vida en Santo Domingo para venir aquí. No fue fácil. Y yo te apoyé en ese sentido porque Ujú. imagínate, yo quería que tú te sintieras bien donde tú estuvieras viviendo, Sí, quería que te acostumbraras. Yo sé que no es fácil. sí. eh, Uno está en un país diferente, un idioma diferente, una Wow. cultura diferente. Mhm. O sea, en realidad no es fácil, pero Mhm. gracias al Señor que te puso en tu corazón que tú pudieras estar aquí. Mhm. Y poco a poco te fuiste acostumbrando. Sí. Y lo bueno es que ya en el proceso tú pudiste volver a República Dominicana, Mhm. a estar reunida con tu familia, Mhm. con tu madre, tu padre, tú Sí. sabes, y tus hermanos. Sí. Eso fue un... Yo no quería que te fuera, pero tenía que entender que Mhm. para tú curarte de ese luto que tú tenías, Mhm. tenía que ir para allá. Mhm. Entonces, gracias a Dios que se pudo hacer eso. Mhm. Y que se sigue haciendo, tú sabes, que uno sigue yendo, tú sigues yendo y viniendo Mhm. y nada. Eso es parte de la curación del corazoncito de uno para que uno siga Mhm. queriendo donde uno vive. Exacto, exacto. Uno se queda como con esa añoranza. Y en realidad mi esposo lo acaba de explicar muy bien, el señor director, porque él en realidad me dio espacio para que yo viviera mi etapa de luto. Él me dio el espacio para extrañar a mi familia, para extrañar a mis padres, a mis sobrinas. Para mí fue muy difícil. Eh, el hecho de que habían sobrinas mías que todavía estaban bien pequeñitas y yo sabía que yo me iba a perder, como que yo me iba a perder sus vidas, como que yo no iba a ser parte de su infancia, como que eso que tuvieron mi sobrina más grande, de que yo jugaba muñeca con ella, de que su primera conversación de sexo la tuvieron conmigo, de que yo siempre estuve ahí, o sea, yo era su tía más chiquita, ella me tiene mucha confianza y teníamos una relación muy cercana. Y yo dije, mis sobrinas chiquitas no van a tener ese apego conmigo, porque yo voy a estar lejos, yo me voy a perder verlas crecer, yo voy a perderme ver a mis papás envejecer. Estoy perdiendo o sea, por lo que yo trabajé toda mi vida. Señores, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes saben que graduarse de esa universidad solamente no es trabajo fácil. Y gracias al Señor yo me pude graduar, pude conseguir empleo y era el empleo, ay Dios mío, ese empleo para mí era más que el empleo de mis sueños. Y eso tal vez era el Señor como diciéndome, ok, lo lograste aquí, ahora sí o sí o sí o sí, vámonos para otra etapa. Pero el punto es que mi esposo en realidad sí fue de gran apoyo para mí y a, me ayudó, o sea, fue muy comprensivo y me apoyó mucho en esto de lidiar con mi duelo, o sea, con el duelo de haberlo dejado todo en mi país para venir a una tierra totalmente desconocida para mí. Para mí todo cambió, porque mientras yo estaba allá, o sea, una de las cosas que para mí fue difícil fue el idioma. Y para algunas personas que me conocen pueden decir como que el idioma si tú hablabas inglés. Es verdad, yo pensaba que hablaba inglés. Pero señores, yo no hablaba inglés. El inglés mío era un inglés casi de muelle, un inglés muy básico. Yo no sabía, para mí yo hablaba inglés, yo iba a estar bien cuando yo viniera para acá. Pero cuando yo vine aquí fui y iba al supermercado que estaba enfrente de mi casa y esa gente me hablaban a mí. Yo me quedaba así como, ah. Entonces para mí se volvió una meta muy importante aprender a hablar inglés porque yo quería ejercer mi carrera. Dije, yo no voy a poder ejercer mi carrera si no hablo un buen inglés. Entonces, nosotros, y esto debía haberlo mencionado en el episodio de Tribu Bilingüe, pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho a aprender el idioma, se lo comparto ahora ya que no se lo compartí en ese episodio, es que
yo dejé de ver televisión en español. Dejé de tener contacto con todo lo que tuviera que ver en español por 2 años completos. Obviamente hablaba con mi esposo en español, con la familia hablaba en español, pero digamos que todo el tiempo que yo tenía libre era para estudiar inglés. Y lo estudié mirando programas de Netflix en inglés, mirando muñequitos, muchos muñequitos en inglés. Yo recuerdo que yo trabajaba muy cerca de la casa y cuando yo iba a mi momento de lunch, daban una novela a las 3 de la tarde que ya yo no me acuerdo ni cómo se llama. Yo creo que se llamaba, era como Time of Our Lives. Algo así era. Y la daban y yo me ponía a ver la novela mala. Ay, Dios mío, eso no tenía ni pie ni cabeza, pero buenísima para aprender inglés. Entonces también veo uno de esos episodios. La cosa es que yo como que le puse una curita al duelo. Y me involucré en tantas cosas aquí en este país que como llegó un momento como que ya no me daba tanto permiso de estar en luto. Entonces, bueno, eran como las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa era que me estaba acoplando mucho aquí y también lo otro era que mi esposo, cada vez que yo le decía que yo quería ir a República Dominicana, mi esposo nunca me puso a mí tapujos, nunca me puso trabas. Me decía, mi amor, yo no quiero que tú vayas, yo quisiera que tú estés aquí, tú me haces mucha falta cuando tú te vas. Me decía eso, pero si yo le decía, mi amor, me hace mucha falta mi familia, yo quiero ir, entiende que ellos no pueden venir y yo sí puedo ir, mi esposo me dejaba ir. Entonces, eso para mí fue una gran bendición. El hecho de que estando aquí, yo llegué en abril y ya en septiembre yo fui a República Dominicana. En septiembre, eso fue pura casualidad, no fue, bueno, casualidad no, eso fue plan divino, porque mi iglesia, a eso me refería cuando les decía que la iglesia donde él me trajo, a donde Dios me trajo, él me la mostró en sueño y todo. Y es que ya en septiembre, señores, yo en pleno luto y en pleno agonía, sufriendo por mi familia, en septiembre, cuando yo llegué, me di cuenta que en septiembre había un viaje misionero de mi iglesia para República Dominicana. Ustedes supieron que yo me fui, ¿verdad? Sí. Entonces fue muy bonito porque cuando se terminaron la jornada de capacitación de Roman Road en el 2013, yo pude quedarme, pude ir al cercado, mi municipio de nacimiento, pude llevar Roman Road al cercado y después de eso pude pasar más de una semana con la familia y después regresé a Orlando. Entonces fue una cosa como ideal. Ustedes ven que Dios me ha procesado mucho, pero también me ha consentido mucho, ¿verdad? Dale un paréntesis a la gente o sea, por arribita, que es lo que es Roman Ropa, La gente que no sabe en Roman Road, miren, yo tengo una página en Facebook donde hablo un poquito más de eso. Roman Road se llama Romans, como romanos, Camino a los Romanos. Camino a los Romanos. Camino a los Romanos es una conferencia que mi iglesia, Grace Bible Church of Central Florida, ha llevado por todo el mundo, en donde nosotros entrenamos pastores y líderes de evangelismo para ganar almas, para salir a hablarle a la gente de Jesús, del plan de salvación y que esa persona entregue su vida a Jesús. Entonces, esto es, sí, una conferencia que nosotros hemos llevado a todas partes. Y hablando de eso, señores, muy pronto vamos para República Dominicana. Las personas que me ven en República Dominicana, vamos para allá en mayo. ¿Mayo? Sí, en junio. Así es que, por favor, le vamos a dejar aquí ¿cómo se llama? El enlace para el grupo de WhatsApp que tenemos para eso. Y también le voy a dejar la página de Facebook, el enlace de la página de Facebook. Se llama Roman Road by GCCVC, Grace Bible Church. Grace Bible Church of Central Florida. Le vamos a dejar aquí el enlace para aquí. la descripción. Sí, en la cajita de descripciones le voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Para que puedan ver déjame ver por cuánto tiempo voy.
para que puedan ver esto. Ay, me faltan 4 minutos. Entonces, señores, lo del duelo terapéutico en realidad es muy amplio. Yo quisiera ponerme aquí a hablarle muchísimo acerca de eso, pero si me pongo a describirle cada fase del duelo terapéutico, entonces me gustaría hablarle acerca de todas las fases en detalle del duelo terapéutico, pero si lo hago, entonces pienso que voy a tomarme demasiado tiempo. Entonces está la etapa cognitiva. Dentro de la etapa cognitiva está la fase de negación y la fase de racionalización. En la etapa de negación o en la fase de negación es aquella donde la persona no es capaz de integrar el impacto que supone perder a esa persona o a esa cosa. Y por eso empieza negando como, yo voy a estar bien, no pasa nada. La otra fase es la racionalización y se trata de entender qué ocurrió en esa relación o en esa ruptura o en esa separación o en ese cambio que hayas tenido. Y qué fue lo que pasó para que se produjera ese cambio o para que se acabara esa relación. Le dije, en el día de hoy voy a enfocarme más en lo del cambio y también sé que le mencioné otras partes que quería mencionar, ¿verdad? Pero para eso lo que voy a hacer es lo siguiente, que vamos a terminar el podcast de hoy en las fases en estas fases y entonces le vamos a grabar una segunda parte de esto para que no se haga muy largo. Entonces se trata de entender qué ocurrió, esa es la parte de la racionalización. Se trata de entender qué ocurrió en esa relación o en ese cambio que se produjo en tu vida. También está la etapa emocional. Esa etapa emocional es una fase de protesta y es la fase número 3. Está la fase de miedo. Bueno, en esta fase de protesta es la fase en la que aparece la rabia ante la agresión que estamos sufriendo. Siempre es fundamental poder liberar las emociones y que éstas fluyan, sacar la rabia por lo que la persona ha sufrido y está sufriendo. Toda relación tiene momentos buenos y malos y puede haber cosas que vivamos que no nos gustaron y esos momentos pueden estar provocando la rabia actual. Está la fase 4, que es la fase del miedo. Y cuando perdemos a una persona o se produce un cambio en nuestras vidas, perdemos la relación de ese entorno, o sea, la relación que establecimos en ese entorno. Y nos hacemos muchas preguntas como, ¿ahora qué va a hacer de mí en un momento único por el miedo que sentimos por esta pérdida? No lo vamos a volver a experimentar. Podemos sentir miedo, pero nunca será de la misma manera. Es importante tener en cuenta que en esta fase también puede aparecer miedos que estaban presentes en la relación. Está la fase de la tristeza. Oh, sí, esta fase. Esta fase. De esta fase me acuerdo mucho. Está la fase de la aceptación. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí con la fase del miedo. Y ya en el segundo, vamos a quedarnos con la fase del miedo, que es la fase número 4. Entonces, en el episodio que sigue, vamos a hablarle acerca de la fase, que nos faltan varias fases más. Vamos a ver si somos un poquito más específicos en el siguiente episodio con relación a las fases. Y como les estaba diciendo, me gustaría mucho darle varios enfoques en realidad a esto del duelo terapéutico, porque en realidad la mayoría de las personas, cuando estaba investigando sobre esto, la mayoría de la gente se enfocaba mucho acerca del duelo terapéutico, pero de relaciones de pareja. Entonces, a mí me gustaría darle un enfoque un poquito más general. Les estaba diciendo al principio que no me gustaría no me gustaría dejar pasar este episodio sin hablarle de eso. Y es algo en lo que yo estaba pensando mientras estaba investigando sobre esto. Y es que
hay veces que nosotros, por ejemplo, tenemos una fijación con cierta forma en cómo nos alimentamos. Y eso en realidad tiene mucho que ver como a una pérdida no procesada o como a una etapa de nuestra vida. Entonces, señores, nos vamos a quedar ahí en esas fases. Si tienen alguna pregunta con relación a eso, si hay algún tema en particular que ustedes quisieran que yo desarrolle un poquito más, por favor déjenmelo en los comentarios, o también pueden escribirme de manera privada en nuestro Facebook, La May de la Tribu, o también en nuestro Instagram, igual La May de la Tribu. Así que ya saben, esto ha sido todo lo que le vamos a compartir el día de hoy, y nos vemos en un próximo episodio. Entonces, que pasen buenas noches, que pasen buenos días o buena tarde, dependiendo la hora a la que nos hayan visto. Bye.